Se graba el episodio número 60 y dice así. Asesinos cereales. Asesinos cereales. Asesinos seriales. Un podcast by Pan de Muerto Podcast. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su licuadora más querida. Erandi Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Félix. No me lo esperaba y empecemos. ¿Por qué no quieres usar tu micrófono? Pues no funciona. Advertencia. El siguiente episodio trata sobre temas de violencia que pueden resultar perturbadores para el público, en especial para los menores de edad. Queda usted advertido en caso de querer continuar. Para muchos de nosotros, el vampiro es un personaje ficticio, monstruos pálidos con colmillos afilados, tenebrosos y con un peculiar gusto por beber la sangre de sus víctimas. Protagonistas de un sinfín de historias, novelas, películas, etc., que logran cautivar la imaginación de miles y aparecer en las pesadillas de muchos más. El origen de la palabra vampiro proviene de la cultura escandinava, región al norte de Europa, que hoy en día comprende a los países de Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. En la antigüedad, las leyendas de los vampiros causaban un pánico total en estas regiones nórdicas, pues, aunque sus tierras estaban ocupadas en su mayoría por vikingos, los cuales eran unos valientes guerreros que luchaban sin miedo a la muerte, pues al morir en batalla, su espíritu era trasladado al Valhalla. Por lo tanto, consideraban una maldición y un castigo al hecho de levantarse de entre los muertos y deambular por la tierra. Tanto la Iglesia católica como la cristiana trabajaron en conjunto para desacreditar las leyendas de los vampiros y erradicarlas, pues las consideraban diabólicas. Es en la enfermedad y en la muerte donde aparece la figura del vampiro. Enfermedades como la tuberculosis o la rabia causan cambios en el enfermo. Físicamente se les ve demacrados y hasta la piel les cambia de color. Y obviamente en la conducta se vuelven súper agresivos o aletargados, como si se tratara de un zombie. Por si fuera poco, al proceso de descomposición del cuerpo humano se le prestaba poca importancia, pues para despedir a los muertos había diferentes rituales. Por ejemplo, dejarlos a la intemperie para que los animales salvajes se encargaran de consumir el cuerpo. O bien colocaban el cuerpo dentro de un barco al cual se le prendía fuego mientras iba navegando. Cuando se comienza a enterrar a los difuntos, es entonces que el mito del vampiro cobra fuerza. El mal olor que despedían los cadáveres era contrarrestado colocándoles ajo y hierbas alrededor del difunto, pero la hinchazón del cuerpo, la expulsión de gases, ruidos y fluidos provenientes de los orificios del cuerpo, el rigor mortis, etc., causaban asombro y horror, sobre todo cuando se abría un ataúd después de varios días de haberse sepultado. A partir de que se encontraban a los difuntos en una posición distinta y al ver cómo la gente se demacraba tras las enfermedades, se empezó a creer que estaban frente a la figura de un vampiro. Se comenzaron a tomar medidas especiales para aquellos individuos que eran considerados vampiros. Por ejemplo, al morir y ser colocados en su ataúd, se les colocaban clavos de acero de hasta 20 centímetros en los hombros, la cadera y los pies, evitando así que pudieran levantarse entre los muertos. También se les colocaban ladrillos dentro de la boca para impedir que se alimentaran de los vivos. En otras ocasiones simplemente se les cortaba la cabeza y se les colocaba entre las piernas. El ataúd donde eran sepultados también era especial. Se elaboraba a partir de las maderas más resistentes y con un grosor superior al utilizado para el resto de las personas. Desde entonces, todos estos elementos como el ajo, la enfermedad, la muerte, el clavarles algo y meterlos en su ataúd forman parte del mito de los vampiros.
Y aunque me encantaría seguir hablando de este tema de los vampiros, de Nosferatu o de la novela de Bram Stoker, Drácula, hoy hablaremos de otro tipo de vampiro. En los años de 1970, un californiano pasaría a la historia como uno de los individuos más grotescos y sádicos de Estados Unidos. Fue un enfermo mental que creía que su sangre estaba infectada y el único remedio para no morir era ingerir cantidades absurdas de la sangre de otros seres vivos. En tan solo un mes le arrebataría la vida a 6 personas. Quédense conmigo. Esta es la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. ¿Habéis escuchado algo de Richard Chase? No tenía ni la más mínima idea de él. Es un asesino en serie que estuvo ahí pues asesinando personas, pero tenía un peculiar gusto y ahorita te voy a platicar un poquito más qué es lo que le gustaba a ese Richard Chase. Quédense conmigo, pues el día de hoy les contaré la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Chase nace a finales de mayo de 1950 en Sacramento, California. Desde niño presentó trastornos mentales, le gustaba torturar animales, pero no me refiero a torturarlos de asustarlos o picarlos con un palo. A lo que le gustaba era atraparlos, llevarlos a un lugar que estuviera ahí cerca de su casa donde nadie lo pudiera ver y se tomaba el tiempo para asesinarlos, destazarlos, abrirlos y también le gustaba provocar incendios y en las noches le gustaba hacerse pipí en su cama. Y a todo esto se le conoce como la triada McDonald. Y uno de los problemas que tenía eran sus padres, pues el papá de Richard era una persona muy violenta y prefería castigarlo antes de entender lo que le pasaba a su hijo. Y la madre, por el contrario, era una persona sobreprotectora y aunque se daba cuenta que constantemente regresaba a su hijo con manchas de sangre o con olor a humo en la ropa, prefería ignorar lo que estaba pasando. Y en algunas historias se cuenta que la mamá lo llegó a ver cuando estaba ahí torturando a los gatos y destazándolos, pero prefería hacer como si no pasara nada. ¿Qué piensas de esto? Ahí era un niño todavía. ¿Cómo que edad tenía? Pues un niño de menos de 10 años. Y se hacía como que de la vista gorda la mamá. Y el papá era muy violento. Pues sí, fue culpa de los dos. Por no llamarle la atención a mamá, era para que le hubiera metido unos buenos golpes, ¿no? Bueno, no golpes, no, pero... Lo que vamos a ver de Richard Chase es que era una persona con muchísimos trastornos. Entonces, no estaba mal, no estaba bien de la cabeza y los papás estaban mal en el hecho de, a lo mejor como papá puede ser difícil aceptar que tu hijo tiene un trastorno y piensas que si lo ignoras a lo mejor se le va a quitar o al rato ya va a empezar a actuar normal, pero este vato sí estaba bien pinche loquito, entonces no se le iba a quitar así con el tiempo, si ocupaba estar medicado. ¿Qué? A lo mejor la mamá pensaba que andaba lleno de chamoy. Por eso no. No. Y si hoy en día pues ya hay muchas alternativas para los trastornos mentales como terapia y medicina. En aquel entonces también había terapia y medicina, pero lo que no había era tanta cultura de los papás a llevar a los hijos a tratamiento. Entonces, vamos a platicar un poquito más de la historia. Uno de sus trastornos lo hacía creer y sentir que todo el tiempo estaba enfermo. A eso se le conoce como ser hipocondríaco. Además, en su adolescencia frecuentemente bebía y también
y también consumía drogas alucinógenas como el LSD, lo cual pues no te ayuda mucho si tienes un trastorno o si ya estás diagnosticado. Con el paso del tiempo se convirtió en un adicto y era una persona, aparte de enferma mental, ahora ya con un problema de alcohol y drogas. De lo peor. Dice Richard Chase. Cabe señalar que el LSD era una droga en teoría nueva, pero muy popular en ese entonces. Por lo tanto, el efecto era muchísimo más fuerte y duradero a lo que se podría experimentar el día de hoy. O sea, ya en estas fechas estaba un poquito más rebajado para que la gente pueda disfrutar de sus viajes con LSD. Pero en aquel entonces, yo cuando estaba como que en la preparatoria, sí escuchaba como que las drogas te podían dejar loco con una sola vez que la probaras. Y obviamente pues a lo mejor y todavía sí, depende del tipo de droga. Pero en aquel entonces me queda claro que a como estaban las dosis, con una sola vez que lo probaras sí te podías quedar loquito. Que lo que sé es que te va matando neuronas, ¿no? Y te va haciendo así como retrasado mental. Sí, o sea, por más chilo que te la pases, te va haciendo daño, poquito a poquito. No las drogas. Estamos hablando de un tipo bastante trastornado. De hecho, en diferentes ocasiones llegó a decir que de vez en cuando su corazón dejaba de latir o que le faltaban arterias en los pulmones, y para contrarrestar todos esos síntomas se colocaban naranjas en la cabeza, pues según él de esta forma su cuerpo podría absorber la vitamina C que tanto le hacía falta. ¿Qué piensas de la vitamina C? Que es muy buena, pero en la cabeza no creo que tenga ningún efecto. Sí, yo tampoco creo que sea la mejor forma de absorberla. Sin embargo, aún con sus trastornos, llegó a tener algunas novias. No duraba mucho con ellas, ya que él era un tipo muy extraño. Además, se dice que era impotente. ¿Qué piensas de las personas raras? ¿Crees que sea fácil para ellos tener novias o no? Sí, yo creo que hay siempre una rara para un raro y un raro para una rara. Pero bueno, no es tan fácil también encontrar las personas raras. Tienes que meterte a lugares o conocer lugares raros también, ¿no? Creo que nosotros seríamos un buen ejemplo para eso. Yo no soy rara. Las personas raras aquí, grabando ya como a altas horas de la noche. Al cabo... Sí, nada, sí quiero decir que yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Pero al rato te va a ir bien, así que todo es por una buena causa. Al cabo de un tiempo descubrió que al torturar animales le producía un intenso placer sexual. Ahí fue cuando ya se dio cuenta que no era impotente, porque sí tenía erecciones cuando torturaba, mataba animales, le sacaba las entrañas y se bebía su sangre, como ahorita vamos a ver. El cual lo llevaba a masturbarse con la sangre y cadáveres de los perros y gatos que él mismo se robaba de la casa de sus vecinos. Nosotros tenemos varias mascotas. ¿Qué harías si te falta una de ellas? Pues voy y la busco casa por casa. Y creo que sería muy triste encontrarla así destazada y con toda la sangre de fuera. Y más si la agarró un loco o una loca. ¿Verdad? Sangre por sangre. No, cálmate. También se fugó de su casa, pues creía que su madre lo estaba envenenando. Vivió con algunos de sus amigos por periodos cortos de tiempo, pues Richard era una persona insoportable. Se la pasaba ebrio, fumaba mucha marihuana, consumía demasiado LSD y además le gustaba pasearse desnudo por todo el lugar. ¿Qué pensarías de un roomie así? Creo que es lo peor de lo peor que te puede tocar. Mejor solo, ¿no? Y pagar mucha renta que estar con un loco. Pensé que ibas a decir, ay, pues es como vivir contigo. Creo que lo único es lo de pasearse desnudo por la casa. Creo que eso sí. Pero si ustedes creen que todo esto era lo peor, quiero decirles que esto apenas va comenzando. ¿Cómo que
Richard Chase estaba obsesionado con la sangre. A veces creía que se le contaminaba y otras que le hacía falta en el cuerpo. Decía que sus huesos se le salían del cuerpo y que el estómago se le volteaba. También estaba paranoico, al grado de clavar la puerta de su habitación, pues sentía que las personas entraban para observarlo. Para ese entonces vivía solo, pues su padre se encargaba de pagarle la renta. Ahí aprovechó para alimentarse de vísceras crudas de conejos, riñones, pulmones. Las entrañas más desagradables eran los platos principales en el menú retorcido de un Richard Chase. Una de las pertenencias más apreciadas de Richard Chase era una grotesca y maloliente licuadora, donde preparaba batidos de animales muertos. Según Richard, estos licuados impedían que se le derritiera el corazón. De hecho, cuando cumplió 25 años, fue internado en un hospital por envenenamiento, después de inyectarse sangre de conejo. A esto se le conoce como septicemia. Al salir, tuvieron que internarlo en un manicomio, en donde acusaría a uno de los internos de haberle robado su arteria pulmonar, además de confesarle a uno de sus psiquiatras que su corazón había dejado de latir. Debido a esto, lo diagnosticaron como un esquizofrénico paranoide. Durante su estancia en el manicomio, fue sorprendido en su dormitorio, bebiendo la sangre de unos pájaros, que él mismo atrapó. Por esto se ganó el apodo de Drácula. La figura del vampiro que vemos en las novelas o películas cada vez cobraba más vida. Del psiquiátrico lo dieron de alta en 1976. A partir de este momento le nace un gusto por las armas. Compró algunas y de vez en cuando salía a practicar. Un año después fue detenido por la policía. Lo encontraron a las afueras de la ciudad, desnudo y completamente bañado en sangre de vaca. Además, en su auto, que se había quedado atascado, encontraron armas y una cubeta con sangre y el hígado de la vaca. Por este incidente fue arrestado por la policía. Sin embargo, al poco tiempo salió en libertad. A partir de este momento, Chase toma una decisión: dejar de lado a los animales. El 29 de diciembre de 1977, Richard Chase conducía su coche por las calles de Sacramento. Sacó su rifle calibre 22 y le disparó sin titubear a Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años, quien acababa de llegar a su casa y el cual murió casi al instante. Richard se fue rápido de la escena del crimen. Al matar a Griffin, no obtuvo la satisfacción que él esperaba. Simplemente quería saber qué se sentía dispararle a alguien. Para 1978 comenzó a acechar las casas de sus vecinos, pero solo entraría a las casas que no tuvieran seguro en las puertas, pues como todo buen vampiro, no se puede entrar a una casa sin primero ser invitado a pasar. Y esa es una regla de todos los vampiros. O sea, lo que tenía este tipo es que él pensaba que era un vampiro. Por más razón voy a cerrar la casa y revisarla todas las noches. Voy a hacer que se meta un vampiro. Y sí, es lo que hacía, se iba casa por casa, checaba si estaba cerrado, se iba a la que sigue. Si estaba abierto, agárrate porque ahorita vas a ver lo que hacía cuando estaban abiertas las casas. En ese tiempo llegó a encontrar una casa que estaba vacía. Se acercó a la entrada, giró la manija, abrió la puerta y entró a uno de los cuartos. Observó que había una cuna. Era el cuarto de un bebé. Defecó, o sea, se hizo del baño dentro de la cuna, cagó dentro de la cuna y llenó de excremento toda la ropa del bebé. Varios vecinos reportaron situaciones similares en sus casas. Entraban a robar, se orinaban en los armarios y cagaban en los cuartos. Cosa medio rara, pero fueron varios vecinos los que, oiga vecino, de casualidad no han entrado a su casa. Ah, sí, vecino, fíjese que pasó esto. Pero cuando se metió a la casa
donde estaba la cuna del bebé? ¿Estaba el bebé en la cuna? ¿Y se Ay, hizo no. arriba del bebé? No, nada más estaba vacía la casa. Bueno. Muy bueno. Pero ¿qué harías si un día te dice, oye vecina, de casualidad no han entrado a su casa y se han cagado? Qué asco. 23 de enero de 1978. Teresa Wallin, de 22 años, quien estaba embarazada, salió al patio de su casa por unos instantes, dejando la puerta abierta. Al entrar, se topó de frente con Richard Chase. Ese mismo día, Chase había intentado entrar en otro domicilio, pero fue sorprendido por el dueño del lugar, por lo que decidió huir. El vampiro le disparó 3 veces, 2 disparos a la cabeza y 1 en el brazo. La habitación estaba repleta de sangre, despertando en el psicópata un deseo sexual que lo llevó a arrastrar al cuerpo a una de las habitaciones. Con el cadáver de Teresa cometió necrofilia, mientras la apuñalaba en repetidas ocasiones en el abdomen con un cuchillo. Le sacó los órganos del cuerpo, para después ir por un bote de yogurt y poder beber la sangre que se acumulaba en el estómago. Antes de marcharse, fue al patio y recogió heces de perro. Regresó al cuarto, le abrió la garganta con el cuchillo, para después introducirle el excremento del perro. 4 días después, y a solo 2 kilómetros de la casa de Teresa, Evelyn Mirot, de 38 años, había recibido la visita de su amigo Danny Meredith, de 51, mientras cuidaba a su hijo Jason, de 6, y a su sobrino David, de 1 año de edad. Al caer la noche, Richard Chase aprovechó para entrar a la casa. Armado con una pistola, le disparó y mató al hombre de 51 años, que estaba sentado en la sala. Jason corrió, trató de escapar, buscando a su madre, quien se estaba bañando. Chase, al ver correr al niño, comenzó a dispararle hasta matarlo. Después, el llanto de un bebé lo alteró. Como un animal rabioso, no lo pensó 2 veces, se dirigió directamente a la habitación del bebé. Se acercó a la cuna y le disparó en la cabeza. Todo fue tan rápido que Evelyn aún continuaba en el baño. Ahora era su turno. Chase abrió la puerta del baño, le apuntó al rostro y disparó. La mató de un tiro a la cabeza. Se llevó el cuerpo a uno de los cuartos. Le practicó necrofilia y comenzó a cortar el cadáver de manera que pudo llenar una cubeta con la sangre de la mujer. Esta sangre le dejó el rostro empapado después de beberla. Listo para huir como era de costumbre, se acordó del bebé. Regresó a la habitación, lo sacó de la cuna, lo tomó con tanta fuerza que le arrancó la cabeza, para después partir la cabeza como si fuera un coco. Tomó una cuchara y comenzó a comer poco a poco el cerebro del bebé. Una de las vecinas de Evelyn, de tan solo 6 años, tocó en la puerta de la casa para ver qué estaba pasando. Chase se asustó, tomó el cuerpo del bebé, salió de la casa a toda prisa, encendió el auto de una de las víctimas y se marchó del lugar. Más tarde, en su apartamento, continuaría alimentándose del cuerpo del bebé, arrancándole los miembros, los cuales colocaría dentro de su putrefacta licuadora, para convertirlos en malteada de bebé. Chase se había zambullido en un espiral de violencia como nunca antes se había visto. Sus actos eran ya absurdos, eran barbáricos y tan extremos eran que fueron llevados al cine por el director de la película El Exorcista, William Friedkin. El nombre de la película que se grabó en honor o basándose en la historia de Richard Chase se llama Rampage y es la historia de un despiadado asesino en serie. Sí, a mí también me llamó la atención que fuera el del Exorcista, quiere decir que sí debe estar buena la película. ¿Y esa dónde la puedo ver? No sé, porque ya la busqué y no está en el Fire Stick. A lo mejor en Cuevana. Al darse a conocer el múltiple homicidio, la policía inició una exhaustiva búsqueda por el auto de Evelyn. No tardarían mucho en encontrarlo cerca del apartamento del vampiro. El FBI estaba al tanto del caso. Robert Ressler, del que ya hablamos anteriormente en uno de los episodios, de hecho
en la presentación de asesinos seriales, elaboró un perfil del homicida, clasificándolo como un asesino desorganizado y psicótico, pues por la escena de los crímenes era evidente que actuó impulsivamente, dejando atrás evidencia como huellas, excremento y semen en las víctimas, porque le gustaba cometer necrofilia. Chase fue observado por algunos vecinos mientras escapaba del lugar. Gracias a ellos se elaboró un retrato hablado de Chase, el cual sería identificado por una de sus compañeras de la escuela. Ella se lo había encontrado semanas antes en una tienda y quedó muy impactada por su apariencia. Se miraba flaco, demacrado, con los ojos hundidos y completamente sucio. Él la reconoció y al intentar acercársele, la joven no lo pensó dos veces y salió de la tienda corriendo hacia su auto y pegó fuga del lugar. ¿Qué harías tú si un loquito se te acerca en un Oxxo ahí todo chamagoso y te dice, oye, Erandi, ven para acá? Patitas para aquí las quiero. Pues salí corriendo igual que mi amiga. Nuestra amiga. Sí. Con el nombre del sospechoso, la policía tuvo acceso a sus registros del hospital psiquiátrico y, lo más importante, a su dirección. La policía llegó al apartamento de Chase, tocó a su puerta, pero nadie respondió, y entonces fingieron como si se estuvieran retirando del lugar para esperar pacientemente a que Chase saliera por sí solo de su domicilio. Y al poco tiempo así lo hizo. Mientras cargaba una pequeña caja, se subió al automóvil robado para ser interceptado por los policías. Tenía la ropa manchada de sangre, el arma homicida, un cuchillo de 12 pulgadas y dentro de la caja papeles y trapos empapados en sangre. La policía entró en su apartamento al día siguiente y el espectáculo fue espeluznante y completamente nauseabundo, pues el olor a carne podrida y desechos humanos se impregnaba en el lugar. Había caca, había sangre y eso estaba decorado por todas partes. Un cerebro a medio devorar esperaba en la cocina, además de una licuadora con sangre coagulada dentro. En la nevera guardaba frascos que contenían órganos y restos de animales. Esa licuadora tenía partecitas de bebé todavía ahí, secas. También encontraron recortes de prensa sobre célebres asesinos seriales de la época, parafernalia nazi y revistas de ovnis. El vampiro de Sacramento confesó haber matado a varios animales, pero se declaró inocente de los múltiples homicidios. Además confesó que sus padres, la mafia y los nazis habían planeado asesinarlo a él, a Frank Sinatra y a Hugh Hefner. Ha sido más loco. Muy loquito. El 2 de enero de 1979 comenzaría el juicio contra el vampiro de Sacramento. Entre los temas a destacar estaba la influencia que pudo tener la novela de Bram Stoker, Drácula. Además, la ingesta de sangre en diferentes culturas como remedio para enfermedades o simplemente como un alimento. Se presentaron varios reportes hechos por psiquiatras, donde se catalogaba como una persona antisocial y no un esquizofrénico. Richard Chase se presentó a declarar ante el jurado. Durante su juicio pesaba alrededor de 48 kilos. En un intento por cambiar su sentencia, dijo lo siguiente: Sí devoré a todas esas personas, pero fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. El juicio duró varias semanas. El 8 de mayo de 1978, después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de 6 cargos de asesinato en primer grado. Decidieron que el asesino debía de morir en la cámara de gas en la penitenciaría de San Quintín. Durante su tiempo en la cárcel, y como era de esperar, su vida se volvió un infierno. Era un ser despreciable para los demás reos, quien constantemente lo incitaban a que se suicidara. Sin embargo, su principal miedo no era lo que le pudieran hacer los internos o los guardias dentro de la prisión. A diferencia del conde Drácula, que se rodea de otros no muertos,
El terror más grande de Richard Chase durante su estancia en la prisión fue que los fantasmas de sus víctimas regresaran de la muerte para castigarlo. Sin embargo, el final del vampiro de Sacramento no sucedió dentro de la cámara de gas. El 26 de diciembre de 1980, un día después de Navidad, un guardia pasó por su celda, lo llamó por su nombre como era de costumbre. Al no recibir ninguna respuesta por Richard Chase, decidió entrar. Lo encontró muerto por sobredosis dentro de su celda. Durante un buen tiempo, Chase estuvo guardando los antidepresivos que le recetaban en la cárcel. Cuando por fin juntó las suficientes pastillas, supo que era momento de quitarse la vida. El cuerpo de Richard Chase fue examinado por los médicos de la prisión. Le extirparon varios órganos, de los cuales se dice que estaban en perfectas condiciones, probablemente debido al consumo de sangre humana. O por lo menos, ese era el rumor que se contaba por los presos y parte del personal acerca de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Referencias: www.narradoresdelmisterio.net, labrújulaverde.com y www.cronica.com.ar. ¿Quieres leer las redes sociales? Redes sociales, el correo oficial de Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. Si quieres compartir alguna anécdota, historia de terror o inclusive aparecer en algún episodio, no dudes en ponerte en contacto conmigo, con él. ¿Sí? En YouTube, en Facebook y en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast, en Instagram como Pan de Muerto TV, y si te gustan los memes que tengan que ver con el terror o quieres subir alguno, está el grupo de Facebook que lleva por nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Platica un poquito de lo que puedes encontrar en el grupo de Facebook. Miren, en el grupo de Facebook pueden encontrar, no sé por qué me sacaste del grupo. Estás bloqueado. Me bloqueó. ¿Pero qué te acuerdas que había? Pues había memes de terror, memes de risa, memes de muertos, memes de vampiros. Historias. Historias de terror, todo de terror. ¿Y en el Instagram? Instagram también hay historias de terror, hay TikToks, hay Reels, sí. Hay fotos de los que comemos a veces. Fotos, también. Subí fotos del chivo de hoy. Qué feo. Muy bueno. Y es diferente contenido el del Instagram que el del Facebook, y también es diferente el contenido que van a encontrar en Spotify al de YouTube. Y por mi parte, pues ya sería todo. Hay unos chistes que dejé para este episodio porque sí estuvo un poquito grotesco y brutal. ¿Quieres leer el primer chiste? Sí. ¿O te lo cuento yo? ¿Dónde está el primer chiste? Tú, ¿Ese es? Tú cuéntame. Ok, el primer chiste dice así: esta es una familia de vampiros cenando, cuando el hijo vampiro le dice a su mamá: oye mamá, en la escuela me dicen vampiro. Y la mamá le contesta: ay, no hagas caso y apúrate a cenar o se te coagula la comida. ¿No? No me dio risa. Porque la sangre se coagula cuando dura mucho tiempo. Pero bueno. El segundo chiste: llega un vampiro con otro vampiro y le pregunta: oye, ¿cómo te llamas? Y el vampiro le contesta: Vampirito. ¿Y tú? Yo me llamo Otto. ¿Otto qué? Otto Vampirito. Y por mi parte eso es todo. Y recuerden cerrar las puertas de su casa para que no se les metan los vampiros, o si revive y sale de su tumba ese tal Richard Chase. Bye. Beso.